empezar vamos a una pequeña oración. Dios Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la palabra que vamos a recibir, por las enseñanzas. Y tú eres un Dios fiel. Hace semanas oramos que por favor saliera a la luz pública, que nada estuviera escondido, que nada estuviera confundido en las mentes de las personas que van a estar votando ya en este momento, en el día 8. Y tu palabra y nuestras peticiones han sido concebidas. El pueblo de Corintio era, en los tiempos de Cristo era bastante similar a Miami, en el sentido que era un punto de gran comercio entre lo que era el norte de África y Macedonia, Grecia, Turquía, hacia el este. Era un pueblo de gran comercio. Atenas era el centro cultural, pero el centro de comercio en todo el Istmo y en todo lo que era el océano Mediterráneo era Corintio. Un gran número de gente y así un lugar muy liberal, un lugar donde se veía y se hacía de todo, y se había convertido el foco de atención del apóstol Pablo. Y él con los corintios nos recuerda la importancia de las cosas que no se ven, la importancia de lo invisible, de lo supernatural, de las cosas que están pero que no se ven. Él escribió 4 cartas a los corintios. La última de ellas es la que aprendemos en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, la palabra dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, dice la palabra. Mira, para nosotros los hombres, esto es un concepto bastante difícil de aceptar. Para nosotros las cosas que no se ven, las cosas que no son tangibles, las cosas que tú no palpas, es muy difícil entender que esas cosas sean más importantes, que tengan más valor que algo que es tangible y que lo ves. Es más, yo estoy convencido que la razón de por qué aquí en menos del 5% son hombres, la razón principal es que aquí nosotros los sábados nos concentramos en hablar de la palabra y del concepto de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y para nosotros, que somos tan diferentes de todos ustedes, no tengo que decir eso. Para nosotros las cosas son concretas, tienen que ser tangibles. Vamos al grano y nos fascina el bottom line, rápidamente. No pierdas tiempo en las cosas que son tan esotéricas. Los colores, nosotros el blanco y el negro, y en un carro deportivo tiene que ser un rojo chillón. No vayan con chartreuse, con colores extraños. Somos muy básicos. Nos encanta la matemática, el 2 y 2 son 4. Y cuando entramos en el mundo espiritual, en las cosas que son subjetivas, cuando tenemos que hablar o interpretar cosas que no son, que están en el abstracto, nos sentimos como un pez fuera del agua. Así somos nosotros. No estoy diciendo nada a ustedes que conocen a todos sus maridos, y por eso que muchos de ellos no están aquí. Aparte de eso, somos súper complejados. Ese es otro tormento que tenemos nosotros. Le digo porque yo vengo de ahí, no es que sea diferente ni nada de eso. Nos encantan 3 cosas de hablar: el sexo, deporte o cualquier cosa que beneficiosamente en términos económicos nos ponga el pan sobre la mesa. Amén. Y cuando nos vamos a esas cosas ya estamos en otra cosa y somos muy visuales, mucho más que las mujeres. Son totalmente visuales. Si no lo vemos, si no lo palpamos, si no lo tocamos, no lo creemos. Es triste, pero esa es la realidad. Tomás, yo creo que a veces Tomás le damos un bad rap nosotros cuando aprendemos en la Biblia. Todo el mundo aquí conoce a Tomás, Doubting Thomas. El pobre tipo, para la mayor parte de la gente no creo que tiene una buena idea de Tomás, ¿no? Tomás era un pescador de Capernaum que dejó su oficio para seguir a Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han dejado algo Para seguir a Jesús. Así es.
3 años seguía Tomás a Jesús. Dejó su oficio. Estaba completamente. Y no era un viejo, no era un tipo retirado. Porque es fácil cuando estás retirado dedicarte a él. Es muy fácil. 3 años fielmente siguió Tomás a Jesús. Era un tipo impulsivo, pesimista, como muchos de nosotros los hombres, y tenía una vena de que todo salía mal. Es más, que un día le dicen a Jesús: óyeme, tu amigo Lázaro se está muriendo. Y Lázaro vivía en una aldea pegada a Jerusalén que estaba lleno de los fariseos y la gente que era parte de Sanedrín, que eran todos los escribas, que era un nido de como yo diría, de víboras en contra de Jesús en ese momento. Y la respuesta de Tomás, sarcásticamente, es decirle: sí, vamos todos para allá, para todos morir juntos con él. En sí, era un tipo que fielmente dedicó su vida. Al momento de conocer a Jesús, él estaba presente en el jardín de Getsemaní cuando toman preso a Jesús y se lo llevan. Él, asustado, se esconde, igual que muchos de los otros. Pero para él su mundo se empieza a derrumbar inmediatamente. Era una persona, y a veces ustedes pueden identificarse con alguien que se apega mucho a uno, y mientras más apegado, cuando las cosas van mal, a veces lo afecta diferente. Todos tenemos una respuesta diferente a las circunstancias y a los conflictos. Él a lo lejos ve el viernes cuando crucifican a Jesús en el matadero del Golgota. Y cuando Jesús da su último suspiro, en ese momento, los 3 años que él le había dedicado a evangelizar por toda Galilea, se evapora, se va en la nada. Y en shock y desolucionado de su vida, él se pierde el sábado y el domingo. Tomás no había lugar donde lo encontraba. Para él, en ese momento, todo había sido un vano. Imagínate, él había dejado su oficio, sigue este tipo por 3 años, y de pronto lo matan, y todo lo que él pensaba se acabó. El domingo por la noche, los otros discípulos estaban cenando en comunión, reunidos, y Tomás estaba missing in action, estaba completamente ausente. Al día siguiente, el lunes por la mañana, se encuentran a Tomás los discípulos y le recuentan a él lo que pasó la noche anterior. Le dicen: mira, Jesús resucitó de los muertos, vino a donde estábamos nosotros y estuvo con nosotros, habló con nosotros. Mira, Tomás no representa en la Biblia un punto de vista diferente. Él es un símbolo de la duda y el sentido de incredulidad que existe en el hombre. En el libro de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29, dice lo siguiente: después de oír de la resurrección de Jesús, oír de Jesús había traspasado las paredes, se le había presentado a los apóstoles. Tomás, al no estar presente, con gran incredulidad, les dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. Esa es la declaración de Tomás, después que sus discípulos y sus amigos le han contado lo que pasó la noche anterior, cuando él estaba completamente missing in action. Porque Tomás tenía que tocar, tenía que ver, tenía que palpar, él tenía que comprobar por su vista, con sus 5 sentidos, lo que le habían dicho los otros discípulos. Él quería comprobar y asegurarse que todo lo que se le habían dicho era verdad. Él no podía creer algo que era solamente lo estaba oyendo. Él quería una prueba irrefutable. Mis enseñanzas y toda mi crianza de muchacho siempre estuvo basado en los 5 sentidos. Y estoy seguro que muchos de ustedes igual. Para mí, nunca me dijeron: oye, descansa en fe, descansa en el Señor y olvídate del resto. Nunca. Todo lo contrario. Pero es que tenemos que romper esas malas enseñanzas, esas malas tradiciones.
Y no importa si tú lo decías tu abuelita Panchita, tú tienes que escoger lo que te dijeron en la escuela, lo que te decía tu papá y tu mamá, o lo que dice el libro, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo me recuerdo que uno de los dichos favoritos de mi padre, que en paz descanse, particularmente cuando yo estaba enfrentando una pregunta o un problema, me decía: Willy, tú no tienes 2 dedos de frente, ¿lo puedo ver? Todavía. Mira lo que estás haciendo. Siempre era un tema de, para creer, tenías que ver, tocar, palpar, comprobar y razonar. Yo, viendo todo el pasado, y lo puedo reducir un momento, yo no estaba muy lejos de Tomás. Y hoy ustedes, si se hacen un autoanálisis, se dan cuenta que ustedes cada uno tiene un poquito de Tomás. Espero que no lo tengan, pero lo tienen. 8 días después de las declaraciones de Tomás con sus discípulos, estaban todos reunidos bajo puertas cerradas. Y de pronto se aparece Jesús. Traspasa las puertas, las paredes, se le vira a Tomás y le dice: Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Conmovido, Tomás le dice a Jesús: Señor mío, Dios mío. Amén. Jesús le dice a Tomás: ¿por qué has visto, Tomás, y creíste? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Amén. La confesión de Tomás, Dios mío y mi Señor, es una de las pocas declaraciones en toda la Biblia de que Jesús no solo era hombre, pero Dios y Señor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice la palabra: nosotros caminamos por fe, no por vista. Para una persona como yo anteriormente, que siempre descansaba y basaba todas mis decisiones en el razonamiento, los 5 sentidos, que uno abandone ese amarre a lo visual y que no descanse en lo visto, es muy difícil. Y para el hombre es súper requete difícil. Por eso aquí nada más que estamos hoy en día, 2 o 3. No es fácil. Y ustedes tienen que comprender eso cuando hablen con su esposo. Y no soy yo diciendo, pero dice la palabra que sin fe no puedes agradar a Dios. Y eso es súper importante. Es lo más importante para mí. Y por eso es que hoy hablo de alma de fe y voy a hablar la semana que viene. Porque no importa lo que hagas. No importa. Si no tienes fe, no has llegado. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo nos recuerda que la fe no tiene que ver nada con lo visto ni con las circunstancias, todo lo opuesto. Es por el oír y oír la palabra. La palabra nos dice en Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El poder está en el oír la palabra. ¿Qué duele más? Piensen ustedes. ¿Qué duele más? ¿Un golpetazo, un batazo en la rodilla? ¿O una palabra que te hiere y te llega al alma? ¿Cuánto dura el dolor de una palabra? Una palabra de rechazo, una palabra de desprecio, un marido o una esposa, una palabra fuerte de un padre o un hijo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura ese dolor? Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill conmovió y le dio un sentido de esperanza al Reino Unido. No por su apariencia física, porque era un tipo bajito, gordito, bastante feo, pero con sus palabras. Y si la incredulidad de Tomás subrayó el low point, la parte más baja de fe, el punto más alto tenía que ser el centurión romano, gentil, cuando le dice a Jesús: Señor, di solo tu palabra. En otras palabras, no tienes que físicamente
hacer algo. Y él dio solo la palabra y el criado fue sanado. ¿Qué hubiera sido de David si hubiera fijado en la diferencia de la estatura de Goliat y la estatura de él? Si se hubiera fijado en la fuerza y los músculos, el físico de Goliat, que pesaba 300 libras, y él simplemente era un pequeño pastor. En su experiencia, Goliat era un peleador profesional, era el líder de los filisteos, y este era un muchacho que nunca se había fajado en su vida. ¿Qué hubiera sido David si David se hubiera enfrentado como al hijo de Isaí y no viniendo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel? ¿Qué hubiera sido de David si hubiera puesto en la balanza el casco, la lanza, el escudo, la coraza de Goliat, y en un lado hubiera puesto la sonda con las 5 piedras que tenía? Lo no visto venció a lo visto. ¿Ustedes han pensado en algún momento qué es lo que estaba escribiendo Jesús en la tierra cuando los fariseos y los escribas le traen la mujer adúltera a él? ¿Alguno de ustedes sabe? La respuesta es que nadie sabe lo que está escribiendo. Ni los fariseos sabían lo que estaba escribiendo. Pero definitivamente se lo imaginaban. Yo me recuerdo a veces cuando de muchacho iba al final de la clase a la maestra y le entregaba mi tarea o mis papeles, y ella del otro lado lo recibía, lo miraba y empezaba a anotarme y a hacerme cosas, ir a la página, y yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero en ese momento me entraba en un punto de debilidad, con un miedo que me paraba on my tracks. Porque no sabía, no estaba viendo lo que estaba pasando. Pero el simple acto de que él se agachó y escribió fue más impactante que las palabras que le dijo. Cuando lo dijo, en que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Él escribió en la tierra, y eso no se habla, pero eso fue lo impactante. Jesús acababa de regresar del Monte Olivo, y una vez más los fariseos tratan de poner una trampa. Si lo hicieron una vez cuando, ¿se recuerdan que hablamos de que le preguntaron si era justo pagar los impuestos imperiales? Y la respuesta de él sobre quién estaba en la moneda romana. Pero aquí querían atraparlo de nuevo. Y hay que recordar que los fariseos era el grupo entre la cultura hebrea que estaban designados como los intérpretes rabinos. Pero esta gente, los fariseos, se habían ido más allá de una interpretación. Ellos se habían convertido unos legalistas completos dentro de lo que era la cultura y la religión hebrea. Se habían convertido en unos especialistas en protocolos, observaciones, ritos religiosos que no tenían que ver nada con la ley ni con los mandamientos de Moisés, pero lo imponían. Todos esos reglamentos que habían creado lo estaban imponiendo como si fuesen tan importantes. Eran tradiciones rabínicas que no formaban parte del Torá. No los encuentras en ninguno. Eran parte de un libro que se llama el Halaká, no era parte de la Biblia. Y los fariseos le ponían más importancia a esos protocolos, a esas restricciones, a esas observaciones religiosas, que a las mismas escrituras que estaban en el Torá. Y ahí viene el roce con Jesús. Esa es parte de todo el problema que tenían los fariseos con Jesús y las observaciones del Sabbat y lo que se hacía y lo que no se hacía. Todas estas doctrinas de los fariseos tenían que ver con observaciones religiosas sobre cómo uno tenía que conducir su vida. En sí, muchas de estas tradiciones y cosas y observaciones que ellos tenían, a mí me recuerdan un poco a las que yo seguía en mi vida como católico. Había cosas que yo hacía que eran todas observaciones, que no las encuentro en la Biblia, pero son cosas que hacía. En Cuaresma te ponías la ceniza en la frente. Me recuerdo que no podía comer carne.
salvación, el ramo de bueno. Todos estos eran actos exteriores que los fariseos seguían. Jesús estaba concentrado en los actos del interior del hombre. Una de las reglas que tenían ellos era que el día de descanso, el sábado, no podías cargar papel. Es más, había un número específico de letras que uno podía escribir ese día. No podías estar escribiendo. Pero era evidente que los propios fariseos, cuando llevan a la muchacha, ellos mismos estaban cometiendo un delito. Ellos mismos estaban en pecado. Porque la ley de Moisés decía claramente que si a un hombre y a una mujer, a un adúltero y una adúltera, los atrapan en el acta, los dos son condenados a muerte apedrada. No la mujer, los dos. De manera que esto era una trampa que le estaban haciendo a Jesús. Y la trampa consistía en lo siguiente. Bajo la ley romana, los hebreos no podían ejecutar a nadie, solamente los romanos. De manera que lo que querían es que Jesús, de cierta manera, dijera que sí. Si decía que no, estaba en contra de los estatutos. Decía que sí, lo podían reportar a Pilato. Entonces, como un violador de la ley romana. Jesús 2 veces se arrodilla y empieza a escribir en la tierra, con su espalda a los fariseos. Pensando yo con el caso de la maestra escribiéndome en los libros, sin yo saber lo que está escribiendo. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 13, dice una cosa muy importante la palabra. Dice, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, el manantial de aguas vivas. No hay duda que los fariseos y los escribas, aunque no sabían lo que le estaba escribiendo, sí conocían de ese pasaje en Jeremías y lo que estaba representando el escribir en la tierra. Y Jesús en varias ocasiones se había referido como el agua viviente, donde él decía, el que tomara de mí nunca más tendrá sed. Obviamente el agua refiriéndose a la palabra. En 2 ocasiones Jesús los mira a los fariseos, le declara su mensaje, retándolos a ver quién es que fuera el primero en tirar las piedras, pero sabiendo que todos los que estaban allí ya estaban cometiendo un pecado por solamente traer a la adúltera y no traer al adúltero. Y 2 veces él se arrodilla y escribe. De nuevo, los fariseos no sabían lo que estaba escribiendo, no sabían si ellos estaban simplemente, Jesús estaba otra vez demostrando que los sábados él hacía lo que le daba la gana, no lo que decían ellos, o si estaba escribiendo sobre el mandamiento del amor, o si simplemente estaba escribiendo los nombres de todas las personas que estaban presentes, que eso era lo que más ellos pensaban, porque eso estaba relatado al libro de Jeremías. Pero lo importante es que él escribió y ellos no sabían lo que él estaba escribiendo. Y eso es lo que los impacta a ellos, el no ver, el no saber. Sueltan las piedras y uno a uno, empezando por los más viejos, se van retirando y la mujer se salva y todos saben el resto de la historia. Una idea es más poderosa que un hecho. Una palabra es más potente que una acción. Y el perdón y la misericordia son más importantes que el juicio y la penitencia. Y los dos, el perdón y la misericordia, son imprescindibles para el mandamiento que está sobre todo mandamiento, que es el amor. En Mateo 22, Jesús le da una lección a los fariseos y a los saduceos cuando le preguntan a él, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les responde, amar a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús era el antifariseo. Para ellos, para los fariseos, todo era un show. Todo era una cuestión exterior. Aunque en el interior estarían podridos y estuvieran completamente hipócritas. Pero para ellos lo que les importaba era el exterior. Todo lo que era visible, una demostración, un show, los rituales, los ritos, mucho más que los mandamientos. Ellos nunca reconocieron
ni les importaba el poder de lo que no se veía. Y todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Escrito está en el libro de Génesis. Tenemos la historia de los dos ciegos, que sigue un gran tumulto de personas diciéndole a Jesús: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Los ciegos no veían, pero creían en el poder de lo que no se ve. Y en Mateo 9, del versículo 27 al 31, dice lo siguiente: los ciegos siguen a Jesús hasta la casa donde se quedaba. Y Jesús le dice a los ciegos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Que yo les puedo dar vista? No, tienes dos ciegos que nunca han visto, ciegos completamente. Y los ciegos le dicen a Jesús: sí, Señor. Jesús les toca los ojos y le dice: conforme a vuestra fe os es hecho. No fueron las palabras de Jesús. No fue porque los tocó. Fue por la fe de Dios en los dos ciegos y en la fe que les dio la vista. Fatigado Jesús, después de evangelizar, sanar y enseñar, le dice a sus discípulos, o sea, esta cosa que él siempre hacía: evangelizaba, enseñaba y sanaba. Le dice a los discípulos: crucemos al otro lado, y esta historia ustedes la conocen. Van al otro lado del lago, a la tierra de los Gadarenos. Se levanta una gran tempestad y los discípulos, viendo las olas que pasaban por arriba de la barca, las olas que ya eran casi a 9 pies de altura, y las barcas en ese tiempo cuando estuve en Jerusalén, las barcas de esos tiempos eran como, no eran más de 25 pies, eran lanchitas, no eran barcos grandes, eran lanchitas. Viendo que esas olas, una tras de la otra, le pasan por arriba a la barca, piensan que se van a morir, nerviosos. Y Jesús estaba en la proa, durmiendo, tirando tremendo sueño, lo despiertan. Y Él les lee la cartilla, les dice: hombres de poca fe. Y Jesús procede a hablarle al viento. El viento que no lo ves, que no sabes que está, pero no lo ves. No sabes dónde viene, ni sabes a dónde va. Y Jesús le habla a los vientos y el mar cesa. Las olas desaparecen. El mar se convierte en un plato. Porque lo que no se ve, el viento, era el poder atrás de lo que se ve. Yo me recuerdo que hace meses atrás hablé del perdón. Y aún la vez pasada, el último sábado, me di cuenta que todavía muchos aquí tienen problemas con ese tema. Yo creo que Joel hizo varios comentarios. Una de las personas que estaba aquí, que no está hoy, hizo una pregunta de cómo perdonar a su suegra, que la tenía loca. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ven las olas, se enfocan en lo visto, y en vez de enfocarse en lo que no se ve, como hizo Jesús al cruzar al mar de Galilea. A veces nos enfocamos en las personas. Una persona que te ha herido, una persona que te ha defraudado, que te ha decepcionado, que te ha hecho mal, y no en la fuerza que está atrás de esa persona. En Efesios 6, versículo 12, dice la palabra, y nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, nuestro enemigo no es la persona esta que te está hiriendo, te está deseando mal. Nuestra lucha es contra lo que está atrás de esa persona, contra los principados, potestades, lo que gobierna a esa persona. Lo que tienes atrás de ti controla lo que está frente de ti.
Y esas fuerzas ocultas, satánicas que tienes o que puede tener una persona que te está haciendo daño, son como el viento. El viento que estaba atrás de las olas que puedes tener tú en tu vida. Y a veces no es una persona, a veces esa batalla es contra una enfermedad que ataca tu cuerpo. Y esas son las olas que tú tienes que enfrentar. A veces uno se pregunta, ¿por qué Jesús se concentró tanto en milagros de sanación? ¿Han pensado eso? En todos los evangelios, toda la vida de Jesús, casi todo era sanación. Ciegos, leprosos, paralíticos. Una mujer que sufría de sangramiento por 30 años. Un ciego de nacimiento. Personas que no veían fin a su situación. Y la respuesta de por qué es que Jesús quería no solamente establecer, pero demostrar el poder de la fe de Dios en la vida de nosotros. Y el mensaje de él es que todo está disponible a ti, la sanidad es tuya, pero con una condición: solo si lo puedes creer. Amén. Amén. Es muy difícil hablarle algo que no lo ves. Yo al principio pensaba que si empezaba a hacer eso, la persona iba a pensar que yo estaba medio chiflado. Pero Jesús nos dio esa enseñanza, nos dejó ver que el poder estaba en el viento, en lo que no se veía. Porque cuando Él le habla al viento, que no se ve, imagínate lo que tenían que pensar sus discípulos en ese momento con las olas sobriendo y Jesús hablándole algo que no se ve. Y ellos eran pescadores. Él era un carpintero que de mar no sabía nada. Lo que no se ve determina lo que se ve. Amén. Y tienes que hablarle a lo que no se ve. Yo a veces pienso en Daisy, que cuando ella... Bueno, pero Daisy puede ser cualquiera de ustedes, porque ustedes, a diferencia de los hombres, yo nunca he ido a una tienda a romper nada. Yo no sé, si tengo que romper un par de pantalones, no sé ni cómo hacerlo. Pero yo he visto a mi mujer cómo lo hace. Y es muy interesante, esto explica lo que estamos hablando. Porque ella va y llega allí y viene al dependiente. Y si la persona está nueva o en training o no le da respuesta inmediata que ella está esperando, ella no se queda ahí. Ella va a lo que no se ve y le dice: ¿dónde está el manager? ¿Dónde está la persona que está atrás de la que tengo enfrente? Y busca la solución, porque lo que está atrás determina lo que está enfrente. Amén. Amén. Ella no dice, bueno, lo que Dios quiera, o que sea la voluntad de Dios. No, con autoridad le habla y dice: tráeme al manager aquí mismo. Y ahora toma autoridad. Toma autoridad. Lo que es clave, como hijo de Dios, hay que declarar lo que no es como si fuese. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Daisy, ¿no vas a guiar en... Daisy ya sabe que es así. Eso.